Muy buenos días, ¿cómo estamos? Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas a la hora de Guruji, un espacio donde vamos a abrir nuestro corazón y vamos a compartir enseñanzas que nos van a ayudar a vivir con más amor, conciencia y devoción. Saludamos a nuestra querida Swamini. Buenas tardes, Swamini, ¿cómo estás? Jai Gurudev, muy bien, ¿qué tal estáis todos por ahí? Muy bien. Bueno, vamos a seguir profundizando, Swamini, sobre el hinduismo,
como siempre, nos vas a guiar, nos vas a ayudar a explorar la historia, vamos a conocer maestros, santos, ¿no? Y bueno, las enseñanzas que nos conectan con la vida cotidiana. Es muy, muy bonito y muy alegre de poder conectar nuevamente con ustedes, bueno, con su Amini también. Vamos a empezar, si bien ya el lunes pasado en la conexión anterior, el programa anterior, estuvimos hablando un poco sobre el hinduismo como el Sanata Dharma, ¿no? Como un camino eterno, pero vamos a seguir construyendo pasito a pasito esta historia y cosas que fueron también surgiendo, preguntas. Contanos un poco, retomando, ¿cómo entiende el hinduismo el tiempo? ¿Es lineal como solemos pensarlo o es algo cíclico? No, sí, exacto, es cíclico porque sí es verdad que, no sé, en el occidente tendemos a pensar más que es lineal, ¿no? Que hay un principio, un final y va todo así en una línea, pero en las escrituras en el hinduismo se habla de un templo cíclico que es como una espiral y que va hacia arriba, ¿no? Que muestra un poco como la evolución. Entonces, en realidad, en cada universo, porque hay muchos universos, pues hay 4 periodos de tiempo en los que pues va habiendo una evolución, ¿no? De Satya Yuga, que es una época donde todo el mundo está súper centrado, conectado con Dios. Pasamos a Tetra Yuga y después pasamos a Dvapara Yuga y después a Kali Yuga, ¿no? Entonces cada yuga, cada unidad de tiempo tiene miles de años, ¿no? Miles y miles de años. Y Guruji en este caso no ha dicho exactamente cuántos años, ¿no? Pero bueno, aproximadamente miles de años. Entonces, de estar la humanidad muy conectada con Dios, en su interior, pues cada vez está menos desconectada. O sea, cada vez está más desconectada, más que desconectada, ¿no? Y entonces en Kali Yuga, pues es la época en la que menos conexión hay con Dios y más está enfocado en el exterior, y más se deja llevar uno por la mente y por los sentidos. Uh-huh. ¿Y en qué tiempo estamos ahora según el hinduismo? Ahora es... Sí. Exteriormente estamos en Kali Yuga, ¿no? Porque hay mucha negatividad fuera, la gente se ha olvidado de Dios, también se ha olvidado de que Dios está en su interior. Todo está muy dominado por la mente, por lo que se dice fuera, o sea, por los sentidos, ¿no? Lo que ves, lo que oyes, ¿no? Por eso hay tanto miedo, ¿no? Porque se está muy dominado por el afuera. Lo que pasa es que aunque estemos externamente en Kali Yuga, pues cada uno puede estar en un yuga diferente, ¿no? Dependiendo del control que tiene sobre la mente. Uh-huh. Bueno, también esta pregunta... Perdón, el control que se tiene sobre la mente y la conexión con Dios, claro, porque si tienes, claro. O sea, para que se entienda, ¿no? Porque a lo mejor nos oye gente pero es esa cuestión, ¿no? De no estar enfocado en el exterior, sino de estar más enfocado en el interior. Uh-huh. Esto me hace pensar un poco, volviendo, ¿no? Este es nuestro presente, pero yéndonos hacia atrás, quizá, ¿no? Con un poco de la historia, me hace pensar en Krishna, ¿no? Uh-huh. En uno de los avatares que es conocido del hinduismo, pero parece loco lo que te voy a preguntar, pero después todo tiene su hilo conductor, ¿no? Y la pregunta es, ¿quién es Krishna primero, ¿no? Para quizá hay nuevas uh-huh. personas que no lo conocen. ¿Cuál fue su misión? Y de ahí nos conectes y nos cuentes en qué época vivió, en qué yuga nació y qué es lo que lo caracterizó, ¿no? Porque fue una pieza fundamental para lo que pasa después en la historia un poco, ¿no? Y nos sigas contando. Uh-huh. Bueno, eso.
Vale. Bueno, pues Ramanujacharya fue alguien, sobre todo, bueno, es muy importante en cualquier caso en el hinduismo porque era una encarnación de Narayana y fue alguien que fue un santo, ¿no? A veces, o sea, Narayana, que es Dios para nosotros como el aspecto de Dios más elevado, pues cuando Dios se encarna a veces se sabe y a veces no se sabe, o sea, no siempre llega a ser alguien conocido y por supuesto no baja con un cartel diciendo soy Dios, ¿no? Entonces Ramanuja nació en una familia ahí de brahmanes, de gente que estaba concentrada en Dios, sobre todo su padre, ¿no? Que hablaba de las escrituras, enseñaba, y él nació en el 1017, o sea, nació ahora en el Kali Yuga, ¿no? Pero precisamente su papel tiene que ver con que estemos en el Kali Yuga, porque en Kali Yuga incluso todas las religiones dicen que lo más importante es recitar el nombre divino, porque cuando la situación es muy complicada, ¿no? Pues la solución no suele ser complicada, sino suele ser fácil para que la gente pueda hacerlo. Lo más sencillo que podemos hacer en el Kali Yuga es recitar el nombre divino. Y precisamente Sri Ramanujacharya es conocido por haber sido el que dio a conocer el mantra de Om Namo Narayanaya, que es un mantra ahora muy conocido. Yo creo que mucha gente lo conoce y gente como así mal que canta mantra, hace conciertos, pues lo canta también. Hay muchas versiones de gente diferente, ¿no? Pero este mantra no fue así conocido todo el tiempo, ¿no? Entonces este mantra, que tiene 8 sílabas, antes era precisamente conocido así como Ashtakshara mantra, porque Ashta quiere decir 8, ¿no? Entonces se le conocía como el mantra de las 8 sílabas, ¿no? Entonces se oía hablar de pues ese mantra de las 8 sílabas que es tan importante. Vete a ver si te pueden dar el mantra de las 8 sílabas, o vete a ver si averiguas cuál es el mantra de las 8 sílabas, ¿no? Entonces, antiguamente era más como estaba más claro que para que tú pudieras sacarle todo el jugo al mantra, pues tenías que estar iniciado en el mantra. Entonces normalmente pues tenías que ir a un gurú a que te diera el mantra porque te iniciaba en el mantra. Entonces eso es lo que le pasó de hecho a Ramanuja, ¿no? Que cuando él nace en el 1017 y su padre, bueno, evidentemente como es una encarnación, que lo sabemos ahora, de Narayana, en ese momento pues no se sabía, pero era alguien muy sencillo, muy calmado, muy bondadoso, ¿no? Tenía muchas cualidades, ¿no? Y en un momento, bueno, él estudia con 4 maestros diferentes, ¿no? Y en un momento uno de sus maestros le dice, mira, vete al maestro Gostipurna porque él te puede dar el mantra de las 8 sílabas. Entonces, pues él, cuando tienes un gurú, normalmente pues haces lo que te dice el gurú, ¿no? Entendiendo gurú como profesor de lo que sea, ¿no? Entonces, este mantra, además, en esa época todavía pues se consideraba como súper, hiper, mega sagrado y solo se enseñaba a devotos que eran súper puros, ¿no? Que como que no se le daba para nada a todo el mundo, ¿no? Entonces, bueno, pues como su gurú le dijo, uno de sus gurús le dijo, vete a ver al maestro Gostipurna y pídele el mantra. Bueno, pues él fue. Y fue además que en esa época pues no había
transporte así para ir en coche, ni en colectivo, ni en rickshaw, ni nada. Bueno, fue andando. Y cuando llegó, pues le pidió al maestro Gostipurna el mantra, pero el maestro le dijo que no estaba preparado, así que nada, se dio la vuelta, volvió a donde vivía y nada, siguió trabajando porque suponía que si no se lo daba pues era por algo, así que siguió. Y entonces volvió a ir después de un tiempo, ¿no? Y cuando fue, le volvió a decir que no, y entonces se volvió y volvió a seguir estudiando, ¿no? Haciendo cosas, aprendiendo más, y volvió a ir, bueno, y así, porque si no, no terminamos, esto lo hizo 18 veces. Wow. Entonces, bueno, en la 18ª vez incluso, el maestro Gostipurna le volvió a decir que no, pero Ramanuja ahí ya como que ya no podía más y nada, se puso a llorar y entonces el maestro Gostipurna le preguntó, ¿pero por qué lloras? Y le dijo, hombre, maestro, porque no sé, debes de ver algo muy, muy, muy malo en mí para no querer darme el mantra, ¿no? Y aparte de que encima Gostipurna había tenido como una visión ahí, había oído una Mahavakya, que se oye una voz que le había dicho dale el mantra Ramanuja, ¿no? Pero él seguía insistiendo que no. Entonces, bueno, pues esa vez ya que le dijo eso Ramanuja, se apiadó, ¿no? Se lo dio, se lo dijo en secreto, le dijo que no lo dijera a nadie, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasó? Que claro, pues Ramanuja, que era un ser muy puro, pues cuando iba andando otra vez hacia donde él vivía, en Tirukotiyur, pues sintió que lo tenía que compartir con la gente, porque es que, claro, él sabía del poder del mantra, ¿no? O sea, sabía que era Dios en forma de mantra. Entonces, la vibración que tiene ese mantra, o sea, no una Monarayanaya, sino Srivitala Giridhari para Brahmana Namaha u otros, ¿no? El Maha Mantras o Namah Shivaya, ¿no? Pero sobre todo porque en ese momento él había recibido ese mantra y estaba iniciado en ese mantra, ¿no? Entonces, sentía tanto el poder de ese mantra, sabía que si la gente recibía el mantra podía salir del sufrimiento de, pues eso, de estar sujeto a lo que te dice la mente, de no controlarla, ¿no? Porque como dice Krishna en el Bhagavad Gita, la mente es el mejor amigo y es el peor enemigo, ¿no? Entonces él sabía que era una herramienta que podía servir a todo el mundo, ¿no? Entonces cuando iba pues ahí caminando, sintió que se lo tenía que decir a todo el mundo. Entonces empezó a decirles, esta tarde venid al templo que os tengo que dar una gran joya, y nada, reuniros conmigo, que ya veréis. Entonces, bueno, ahí teníamos gente de distintos, gente que fue por distintas razones al templo, ¿no? Unos porque conocían a Ramanuja y sabían que la familia de donde venía y que pues que era muy bondadoso, que tenía algo especial, que emanaba mucho amor, ¿no? Y que además era un renunciante. Y después otros que, como precisamente era un renunciante, pues pensaba, bueno, pues a lo mejor tiene joyas de verdad que quiere dar o lo que sea, ¿no? Así que nada, se reunieron todos allí, muchísima gente, y entonces él se subió a la torre de un templo ahí en Tirukotiyur y empezó a gritar ahí, Om Namo Narayanaya, ¿no? Imagínate, mantra súper secreto durante miles de años, ¿no? Y él ahí, y todo el mundo, a ver, venga, repetid conmigo, Om Namo, ¿qué? Om Namo Narayanaya, tal. Entonces, bueno, pues de hecho la gente empezó a recitarlo allí, sentía esa calma, esa felicidad, pero claro, Ramanuja después pues pensó, bueno, tengo que volver a ir a ver al maestro Gostipurna y decirle que pues que le he contado el mantra a todo el mundo, ¿no? Porque al final era su maestro. No podía ocultárselo, claro.
No. Y bueno, pues entonces, pues va otra vez ahí, ¿no? Y entonces, bueno, aunque no había WhatsApp, no había Telegram, no había nada en esa época, pero el maestro Agustín Pugna vio a Ramanuja entrar por la puerta y le dijo ya de todo, ¿no? Pero ¿cómo se te ocurre? ¿Pero cómo das el mantra a todo el mundo? ¿Pero a quién se le ocurre? Tal, no sé qué. Y incluso le dijo, ¿vas a ir al infierno? Y entonces Ramanuja estaba ahí muy calmado, sin inmutarse, ¿no? Y le dijo, mira, maestro, si a cambio de que se salve tanta gente yo tengo que ir al infierno, voy encantado. Y entonces esa actitud de Ramanuja, ¿no? Completamente desinteresada, mostrando tanta compasión, ¿no? Pues le conmovió y entonces le pidió perdón y le dijo, por favor, tú tienes que ser mi gurú, no yo. Y Ramanuja le dijo, no, hombre, no, maestro, no te preocupes. Pero el caso es que después sí que Gostipurna le dio a su hijo en tutela a Ramanuja, ¿no? Después de un tiempo. Además, Ramanuja vivió 120 años y bueno, pues hizo muchas cosas, extendió mucho el mantra, habló mucho de Dios, ¿no? De Narayana. Y bueno, pues es un gran santo que además fue uno de los que refutó un poco la teoría que tenía Adi Shankaracharya, que es un santo de antes. Pero bueno, porque había nacido también en una época que tenía que predicar ciertas cosas, ¿no? Pero bueno, hablaba de que el alma era lo mismo que Dios, ¿no? Y bueno, y entonces Ramanuja fue uno de esos santos bhaktis, de acharyas bhaktis, ¿no? Además, que, o sea, como los acharyas son gente que sabe de filosofía, entiende y explica a la gente, ¿no? Entonces, bueno, pues Ramanuja tenía una serie de objeciones a lo que decía Adi Shankaracharya porque él era alguien que creía en el bhakti, ¿no? En la relación con Dios, y entonces dijo que hombre, que sí, el alma es una parte de Dios, pero no es lo mismo que Dios, porque es eterna también, ¿no? Uh-huh. Y bueno, entonces como que funda todo lo que hizo y comentó, las escrituras que comentó, pues fueron como muy importantes porque marcó ahí una época. Uh-huh. Y que incluso hasta hoy, pues sus comentarios y todo lo que hizo, pues son muy importantes. Y en ese caso, Somini, contanos un poco también cuáles fueron los desafíos, digamos, en el periodo, ¿no? Como en el que vivió Ramanuja en ese siglo, en el siglo XI, pero pasaron cosas también antes que nos podés contar un poco sobre las diferencias o quién eran los Vedas, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasó en el tiempo? ¿Qué fue sucediendo? Que luego justamente hubo este cambio histórico, social, ¿no? Y estas formas de pensar, de sentir y conectarse con lo divino. ¿Qué es lo que pasó también históricamente? Sí, bueno, a ver, es que además todo en la India está relacionado un poco, claro, como en todos los sitios, ¿no? Con la historia, pero también que los santos están presentes en todo el mundo, ¿no? Pues uh-huh. Es como que está en la India es como algo muy normal, ¿no? Los santos, no sé, yo no tenía esa idea de los santos cuando, por lo menos en España, con educación cristiana, católica, pues era como, no sé, a lo mejor pensaba más en los santos mártires o uh-huh. los santos del pasado que conocía, pero era como que santos ahora pues era un poco como, no sé, ni se me ocurría que existieran, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que, bueno, cuando... Antes además me habías preguntado por Krishna, pero no sé si es que he cambiado la... No importa. He cambiado...
No me he dado cuenta porque estaba pensando, no sé por qué estaba pensando en Ramanuja también, pero precisamente tiene que ver con Krishna. Entonces vamos a tomar la pregunta de antes. Buenísimo. No me has dicho nada. Bueno, Krishna, ¿no? Krishna es una encarnación divina muy importante. ¿Por qué? Porque, bueno, cuando es lo que te decía antes, ¿no? Cuando Dios se encarna, puede encarnar totalmente, parcialmente, haciendo cosas, haciendo otras, pues porque dependiendo de la época tiene una misión en concreto, ¿no? Sí. Entonces, Krishna es lo que se llama un Purna Avatar, que es una encarnación completa. Y además Krishna vivió muchos años también, vivió 120, 125. Y aunque no lo pareciera, porque se mantenía joven, ¿no? Pero su misión era enseñar al mundo lo que es el amor de verdad, pero además que uno puede tener la relación que quiera de amor con Dios, que le puedes querer como un padre, como un hijo, como un profesor, le puedes querer como un hermano, le puedes querer como un amante, ¿no? Y a lo largo de su vida, como un marido, a lo largo de la vida él va mostrando eso porque, claro, porque él tiene unos padres, tiene un hermano, tiene amigos, tiene un gurú, cuando va a estudiar en la época de que tiene que ir al ashram, ¿no? Es rey, ¿no? O sea, hay muchas historias, se casa con un montón de mujeres para ayudarlas, básicamente no por otra cosa. Entonces, en la época que baja Krishna, que era Dvapara Yuga, ¿no? La época anterior a Kali Yuga, pues todo está, aunque ya ha empezado a declinar, evidentemente, porque de Satya Yuga hemos pasado a Tetra y después a Dvapara, pues en esa época, digamos que él sostiene todo lo que pasa. Pero cuando como que todo se viene abajo, y por eso comienza el Kali Yuga. De hecho, los brahmanes, que eran los encargados de hacer ceremonias en esa época, pues empiezan a corromperse y a pedir mucho más de lo que pedían por hacer un yagna a la gente, como se empiezan a extorsionar, a querer aprovecharse, ¿no? Y de hecho, Guruji ha dicho que por esa razón mucha gente le echaba de menos y por esa razón aparece Babaji poco tiempo después. Pero bueno, el caso es que eso conlleva, esa corrupción de los brahmanes conlleva que empiezan a rechazar, la gente empieza a rechazar un poco los Vedas, porque claro, todas las ceremonias de los yagnas, de la ceremonia del fuego, viene de los Vedas, ¿no? Entonces empieza a haber como un rechazo por esa corrupción que hay. Y entonces digamos que esa tradición védica pues se pierde un poco. Estamos hablando de pues como de 3.000 años antes de Cristo. Entonces, pues durante mucho tiempo eso se pierde. Y precisamente en el siglo, más o menos el 5 quizás antes de Cristo, pues hay un auge ahí de gente que rechaza todo lo védico. Pero después, cuando nace Adi Shankaracharya, que es el que he dicho que era del siglo VII, del 8, porque nace, creo que si no recuerdo mal, en el 721, pero a lo mejor he cambiado la fecha, pero bueno, más o menos ahí. Sí. Más o menos. Entonces, bueno, Adi Shankaracharya, aunque después Ramanuja no estaba de acuerdo con él por lo del alma, que no es lo mismo que Dios, pero empieza a recuperar toda la tradición védica. Y de hecho, bueno, es un santo también súper conocido, ha hecho un montón de cosas, aunque vivió muy poquito, vivió muy poquito, pero es muy recordado por todo lo que hizo, ¿no? Entonces, bueno, pues claro, la época en la que está Ramanuja,
pues muestra un poco eso que ha ido pasando. Y también hay otra cosa, en realidad, que justo antes de Ramanuja y de Adi Shankaracharya también aparecen los Alvars. Uh-huh. Los Alvars que aparecen son 12, 11 chicos y una chica, y aparecen para recordar a la gente el bhakti, ¿no? El amor a Dios, porque ya está como muy con este rechazo a la tradición védica, pues que pues, hace también que se extienda mucho el budismo, pues está como olvidado lo que es el bhakti. Entonces los Alvars recuperan un poco ese bhakti, y entonces, bueno, pues después llega Adi Shankaracharya, que empieza a recuperar templos, salir a los templos, ¿no? Porque además también, ¿qué pasa? Que hubo la invasión musulmana, ¿no? Y entonces eso también contribuyó a que se destruyeran muchos templos, la gente se olvidara. Entonces, bueno, pues cuando llega Adi Shankaracharya empieza a recuperar todo eso, y después pues Ramanujacharya empieza como a hacer mucho más hincapié en todo lo que es el Bhakti Yoga. Bueno, muy, muy interesante, la verdad, Swamini, conocer un poco sobre la historia y cómo van surgiendo los santos. Sobre todo, como decías, ¿no? Nos llama mucho la atención porque venimos de una cultura, tradición distinta de la cristiana, digamos, pero cuando uno ve que acompaña al pueblo, que tiene un montón de presencia, ¿no? Y que nos ayuda justamente esto a pensar un poco en nuestra actualidad, ¿no? y eso es como que a mí me hace pensar bastante. Sobre todo también creo que conocer la historia nos hace entender nuestro presente, nos hace entender un poco, conocer un poco más sobre la cultura hindú y sobre todo hablar sobre el bhakti, ¿no? Sobre la devoción y ese amor que está ahí y que muchas veces creemos que nunca lo vamos a lograr, ¿no? Y en realidad es algo que nos enseña Guruji, nos enseña a través de los santos, desde lo chiquito y desde lo tan inmenso que hacen, ¿no? Sí. Por eso también Guruji dice tanto que es tan importante leer y saber de la vida de los santos, porque además eran personas, o sea, excepto, vale, Ramanujacharya era una encarnación de que eran personas completamente normales, ¿no? Bueno, Swaminis, vamos a sacarnos con un poco de música y ya estamos de regreso. Ramanuja, Ramanuja, Mangala, Mangala, Me, Yatiraja, Ramanuja, Mangala, Mangala, Me. Karunākarāya Mangala Mangala Me, Yatindaya Karunākarāya Mangala Mangala Me,
Mangala Mangala Me Ramanuja Ramanuja Mangala Mangala Me Yatiraja Ramanuja Mangala Mangala Me Ramanuja Ramanuja Mangala Mangala Me Yatiraja Ramanuja Mangala Mangala Me Range Sake Kaya Radaya Mangala Mangala Me Range Sake Kaya Radaya Mangala Mangala Me Mananakaya Dharini Dharaya Mangala Mangala Me Mananakaya Dharini Dharaya Mangala Mangala Me Ramanuja Ramanuja Mangala Mangala Me Yatiraja Ramanuja Mangala Mangala Me Ramanuja Ramanuja Mangala Mangala Me Yatiraja Ramanuja Mangala Mangala Me Bueno, Suomini, nos quedaron algunas preguntas dando vuelta por la cabeza, pero contanos o profundicemos un poco más sobre los santos Álvar. ¿Qué características o qué traen de nuevo al camino espiritual? Además del Bhakti que ya nos contaste, pero quizá quedó algo más para que nos puedas contar. Sí, bueno, los Álvars son un grupo de poetas. También hay otros que se llaman Nayanas, que decir Narayanas siempre lo digo mal. En realidad, mira, los Nayanas comienzan como tu nombre, Nay. Sí, es verdad. Bueno, pues es un grupo de poetas de la región de Tamil Nadu, de la India, que es como abajo a la derecha, ¿no? hacia el este y al sur. Y entre los siglos 6 y 10 pues empiezan apareciendo, empiezan a aparecer dentro del movimiento Bhakti, ¿no? O sea que es porque en esa época que es lo que decíamos, ¿no? que se estaba rechazando todo lo védico, pues ellos empiezan a recordar que eso existe y que tiene una importancia, ¿no? Entonces los Álvars eran devotos del señor Vishnu, el señor Narayana, y los Nayanas eran devotos del señor Shiva. Y entonces hicieron muchos poemas hablando de Dios y haciendo como la religión más accesible de lo que estaba en ese momento. Entonces los 12 Álvars compusieron lo que se llama Divya Prabandham, que son todos poemas dedicados a Vishnu, y los Nayanas, que eran 63, pues hicieron otros glorificando a Shiva, ¿no? Y hablando de esa relación personal con Dios. Entonces, bueno, por ejemplo, Guruji habla mucho de los Álvars, claro, normal porque somos Vaisnavas, ¿no? Como por ejemplo Nam Álvar o Peri Álvar o Tirumangai Álvar, ¿no? Que además, por ejemplo, en nuestro ashram de Alemania, en Sripta-Nilaya, durante mucho tiempo se lleva ya comentando, como tienen tantos poemas, das para mucho, ya llevan, no sé, 2 o 3 años que por las tardes se comentan, ¿no? Y Andal, por ejemplo, es la única
chica, y también, por ejemplo, tenemos una Murti, una estatua de ella con vida ahí en el templo. Y también, como se suelen hacer obras de teatro cada cierto tiempo para algunas celebraciones como Guru Purnima o Krishna Janmashtami, pues también hemos hecho alguna de los Alvars. Así que, bueno, o sea, están bastante, los Alvars están muy presentes, ¿no? en Bhakti Marga. Y bueno, eso hace que en ese momento, pues eso, se intensifique más la corriente del Vaishnavismo y se intensifique más la corriente del Shivaísmo, ¿no? Porque no recuerdo si lo hemos dicho en algún programa, pero el hinduismo evidentemente es monoteísta, creemos en Dios que es el mismo para todos, pero Dios tiene muchos aspectos, entonces, bueno, pues a cada uno le puede gustar más el aspecto que quiera, ¿no? Entonces, pues hay gente que cree que es Vishnu, hay gente que cree que es Shiva, y aunque en el pasado había muchos templos donde estaban los dos, después hay una época en la que se separan más. De hecho, por ejemplo, en uno de los peregrinajes que fui con Guruji a la India, que fue en un Kumbh Mela, el del 15, fuimos a un lago precioso que no era nada conocido, que era muy antiguo y es donde se solían bañar tanto los Vaisnavas y los Shivaitas juntos. Y después lo que pasa es que eso se empezó a separar, ¿no? Entonces, bueno, pues tienen mucha influencia por todos esos textos que escriben y bueno, y de hecho Ramanujacharya comentó el Divya Prabandha de los Alvars, ¿no? Que tienen 4.000 versos, o sea, es un montón. Un montón. Pero qué interesante poder conocer un poco sobre justamente, ¿no? Los Alvars, los Nayanar, y bueno, como pensar un poco también por qué es un momento tan importante para entender lo que vivimos hoy, ¿no? Bueno, lo volvemos a repetir, pero creo que sí, me hace pensar un montón. ¿Y cuánto nos falta conocer? 2 años. Bueno, pero en fin, hay que tomárselo y confiar en que siempre al final nos llega la información que nos tiene que llegar. Pero claro, también está de nuestra parte el querer saber más. Lo digo porque, hombre, realmente en el hinduismo te puedes perder con todo lo que hay, pero bueno, por eso también en Bhakti Marga, gracias a Guruji, tenemos una academia y es muy bonito porque conocer más pues te abre mucho más la mente y porque además no estás conociendo, por mucho que yo haya estudiado física y me encanta la cosmología y los planetas y tal, y siempre me ha gustado los problemas y las ecuaciones y tal, pero o sea, cuando tú enfocas tu cerebro, tu mente en algo divino, ¿no? Como pues estudiar sobre los santos, pues los beneficios que tienes son increíbles porque eso está haciendo en ti algo muy diferente que puede hacer el conocimiento normal, ¿no? Por eso dice Guruji que el verdadero conocimiento es el que te acerca a Dios, ¿no? Y por eso es importante este tipo de conocimiento. Y por eso tenemos una academia que bueno, que hasta ahora a lo mejor ha tenido menos visibilidad, pero dentro de poco va a tener más visibilidad para todo el mundo, ¿no? Aunque sí que ha estado muy visible con muchos satsangs y no charlas abiertas a todo el mundo. ¿Cuál sería, si tuviéramos que resumir en, no sé si en una, pero en las enseñanzas prácticas, ¿no? Lo que Ramanuja nos dejó, ¿cuál sería esa guía, ¿no? Para quienes estamos buscando o estamos sintiendo, viviendo, vibrando, ¿no? En la espiritualidad conectada, amorosa y cercana. ¿Cuál sería la enseñanza que crees vos que nos podría dejar este bloque
de Ramanuja, por lo menos. Bueno, en realidad, mira, es muy parecido al... O sea, el mensaje principal es muy parecido a lo que dice Gurdjieff, ¿no? Realmente Ramanuja hablaba de que somos una parte de Dios y que somos también eternos, las almas son eternas, y que hay una relación de amor entre Dios y las almas eterna. Y claro, su enseñanza principal era repetir el mantra, lo mismo que dice Gurdjieff, ¿no? Cuando Gurdjieff empieza su misión pública, sobre todo después de que Mahatma Babaji le diga que se inicie en la Sri Sampradaya, que es la Sampradaya, la tradición de Sri Ramanuja, pues empieza a decir siempre que repitamos Om Namo Narayana, Om Namo Narayana, Om Namo Narayana, hasta que el mismo Sri Ramanuja y Mahatma Babaji le dicen que es hora de fundar nuestra nueva Sampradaya, y entonces fundamos la Haribhakta Sampradaya. Y además eso es después de que Vitala le hubiera dado el mantra de Sri Vitala Kiritari para Brahmane Namaha. Así que, bueno, definitivamente eso es para mí lo más importante. Para cerrar este programa, te agradecemos, Swamini, muchísimas gracias por compartirnos estas historias, estas enseñanzas, para seguir aprendiendo y conociendo un poco sobre la historia del hinduismo, gracias a nuestro maestro Guruji, ¿no? Porque también nos permite poder conectarnos y estar con ustedes y estar nosotros acá también aprendiendo. Creo que me gusta mucho sentir que en cada programa está él, tratando de encendernos siempre y haciendo la llamita de nuestros corazones. Le agradecemos muchísimo a él. Y bueno, un poco, Swamini, quisiéramos que nos digas si tenés algo pensado para que podamos hacer esta semana, alguna actividad en casa, como siempre, algo que nos recomiendes para hacerlo. Bueno, sí, justo estaba pensando en eso, que no había, pero bueno, como en cada programa nos escucha gente diferente, ¿no? Pues en este programa, habiendo hablado tanto de Ramanujacharya y la importancia del mantra, pues sí que le recomendaría a la gente que hiciera el Project Mantra, ¿no? Que es una de nuestras prácticas, que es hacer 40 días un mantra, que no sé si, yo creo que recomendé lo de mantrear, pero no sé si recomendé hacer un proyecto mantra, porque, o sea, 40 días es una fecha importante, ¿no? Por ejemplo, Jesús estuvo 40 días en el desierto, se habla de las cuarentenas, ¿no? Tienes que estar en cuarentena. Entonces, para cambiar un hábito que uno quiera cambiar, es muy bueno, por ejemplo, hacer el Project Mantra durante 40 días seguidos, porque cuando haces algo durante 40 días seguidos es como que lo puedes incorporar, se queda ahí. Entonces, el proyecto mantra realmente es muy fácil porque lo puedes hacer en cualquier sitio y en cualquier lugar. Normalmente hacemos un grupito en WhatsApp para que la gente esté junta y se ayuden, porque cada día recordamos lo que hay que hacer, porque bueno, se hace una cantidad de tiempo los 10 primeros días, los 10 segundos, los 10 terceros, los 10 cuartos, ¿no? Y vamos poniendo pues así alguna cosa inspiradora. La gente que quiere puede compartir un poco pues los cambios que está viendo, cómo se siente. Entonces, realmente pues les invitaría a empezar un proyecto mantra, que además normalmente siempre tenemos por lo menos uno por mes. Y ahora estamos a 14 de diciembre, creo que estoy mirando por aquí rápidamente porque me suena que íbamos a empezar un proyecto mantra dentro de poquito, pero bueno, si no, de todas formas, la gente interesada
te lo puede decir a ti y yo te paso la información del siguiente Project Mantra. Porque Bien. ya digo, es gratuito, cada uno lo hace desde su casa, cuando quiera. Si alguien no quiere estar en el grupo, tampoco pasa nada, lo puede hacer igual, porque tenemos también una página web en español que ayuda a seguir el Project Mantra, y quien quiera estar en el grupo y compartirlo con los demás, pues lo puede hacer. Mira, ha empezado uno el 11 de diciembre, o sea que se podrían unir sin problema. Y quien lo quiera hacer también lo puede hacer. Buenísimo. Ya te mando la información, ¿vale? Buenísimo. Y si no, también lo podemos compartir, como se sube también en YouTube, vamos a compartir ahí también el Project Mantra y capaz que un link para que se puedan también Total, sumar es cierto. a nuestros Sí. datos. Así es. Muchísimas gracias, Swamini. Nos vamos a ir despidiendo, pero como siempre queremos que nos compartas una frase, algo que nos deja Guruji para que nos quede resonando y palpitando estos días. Vale. Voy a leer algo. Justo estaba buscando una cita de Guruji sobre Ramanuja. Dice: Ramanujacharya fue 18 veces caminando una larga distancia desde Srirangam a su gurú, a Gostipurna, para aprender este mantra secreto. El gurú no se lo dio. Al final, él cayó a los pies de Gostipurna, sujetándolos y diciendo: no te dejaré ir. Entonces Gostipurna vio que él era sinceramente, que era sincero, así que le dio el mantra Om Namo Narayanaya. Sin embargo, le dijo: no des este mantra a nadie, porque si no irás al infierno. Así que, ¿qué hizo Ramanujacharya? Subió al templo de Kuram y llamó a todo el mundo y dijo: os voy a revelar el mantra que salvará a la humanidad y que os dará lo que queráis. Si queréis riqueza y cantáis este mantra, como Mahalakshmi está sentado a los pies de Narayana, obtendréis riqueza. Los deseos que tengáis serán pero tenéis que hacer una cosa: recitarlo. Así que todo el mundo estaba expectante, queriendo saber cuál era este mantra mágico. Así que él le dio a la gente este mantra secreto para que cantaran Om Namo Narayanaya. Bueno, eso más que nada como curiosidad, porque son sus palabras y siempre es bonito oírlo como lo cuenta. Muchas gracias, Swamini. Gracias por acompañarnos en la hora de Guruji. Nos escuchamos en el próximo programa para seguir descubriendo santos enseñanzas y la luz que habita en cada uno de nosotros. Hasta la próxima. Un beso a todos. Sundarate dhyana ubhe vidvari kara katavari devoniya. Sundarate dhyana ubhe vidvari kara katavari devoniya. Vitala 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 Makara Kundale Talapati Shravani Makara Kundale Talapati Shravani Kanti Kostuba Mani Virajita Kanti Kaustuba Mani Virajita Panduranga 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 Panduranga.
गळा तुळशी हार कासे पितांबर गळा तुळसी हार कसे पितांबर आवडे निरंतर तेची रूप आवडे निरंतर तेची रूप तुका म्हणे माझे हेची सर्व सुख तुका म्हणे माझे हेची सर्व सुख पाहिन श्रीमुख आवडीने पाहिन श्रीमुख आवडीने सुंदर ते ध्यान उभे विटेवरी विठ्ठल रखुमाई विठोबा रखुमाई विठ्ठल रखुमाई विठोबा रखुमाई विठ्ठल रखुमाई विठोबा रखुमाई विठ्ठल रखुमाई विठोबा रखुमाई गळा तुळसी हार कसे पितांबरा गळा तुळसी हार कसे पितांबरा आवडे निरंतर तेची रूपा आवडे निरंतर तेची रूपा विठ्ठल 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 सुंदर ते ध्यान उभे विद्वारी